a ser sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor bendiga a su palabra. Hemos notado aquí en Segunda Timoteo, que es el último escrito del apóstol Pablo. En el principio dijimos que después de escribir esta epístola, parece que nomás sobrevivió 2 o 3 semanas, a lo máximo 1 o 2 meses antes de tener su cabeza quitado por la guillotina de Nerón. Entonces es su último testimonio que está escribiendo, donde él está poniendo en orden varias cosas y como los profetas del Antiguo Testamento, él también nos da un poco de profecía, igual como Segunda de Pedro, también nos da profecía acerca del futuro, de lo que va a suceder. Y después de dar enseñanzas a Timoteo, y habla de la casa grande, y en la casa grande hay de todo tipo de personas, ah, algunos viles y otros honrosos, de diferentes capacidades. Y tenemos el barro del alfarero, tenemos la madera, mayormente del cedro, de un ser que resiste el pecado, Cristo siendo el ejemplo principal, y los que son de oro, que realmente tienen mucho amor. Y aunque no predican, aunque posiblemente son muy callados, pero siempre están allí y siempre con una palabra para manifestar su amor hacia otros y para animar que otros sigan al Señor en amor hacia los hermanos. Y también la plata que nos habla de la redención, hablando acerca de la obra de Cristo. Y vimos cuáles eran las cosas viles, como los que contiendan sobre palabras, los que trastornan la fe de algunos, los que también dice, agrega, que siguen las pasiones juveniles, y los que son contenciosos, y los honrosos son los que son de Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, los que en vez de trastornar la fe, hace crecer la fe de los hermanos en esta casa grande, y para ser un instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Y en vez de seguir pasiones juveniles, seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Entonces, en una casa grande hay vasos, viles y otros usos honrosos. Y queremos ser de los que son santificados para el uso del Señor, ser un vaso honroso en esta casa grande en la cual nos hallamos. Y después él habla del futuro. También debes saber esto. Y aquí él está profetizando acerca de tiempos futuros cuando los principios normales y las tradiciones normales de respeto, de obediencia a los padres, de honestidad en la vida, que van a ser puestos a un lado totalmente. Y en el mundo serán amadores de sí mismos, no amadores de Dios, no amadores de su esposa o de su prójimo. Va a siempre tener a sí mismos como la persona más importante totalmente para en la vida en comparación a todos. Y van a perder el afecto natural
implacables, calumniadores, intemperantes, falta de paciencia, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y después de pasar por todo esto, lo que va a pasar, hay que tener paciencia y dar el ejemplo de Janes y Jambres en versículo 8. No tenemos sus nombres en el Antiguo Testamento, pero en la tradición judaica estos nombres eran conservados y Pablo estaba al tanto de esto y puso sus nombres aquí en la palabra de Dios, queriendo decir que eran los nombres correctos, que la tradición que él había recibido fuera de la Biblia era correcto, porque está aquí en la palabra de Dios. Ellos resistieron a Moisés y con la magia, conforme a lo que tengo entendido, tenían que estudiar por 20 años. No sé si le dije 7 la primera vez, pero son 20 años que los que hacían la magia tenían que estudiar y todos sus secretos no podían ser divulgados a ninguna otra persona. Y después de 20 años ya eran capacitados para presentarse delante del rey para manifestar la magia increíble que ellos podían hacer. Y ahí viene Moisés, el pastor de las ovejas allí en el desierto. Y él viene con sinceridad en el nombre de Jehová. Y cuando él viene, él hace milagros por el poder de Dios. Y ellos lo pueden imitar por la magia. Hay muchos imitadores de creyentes, pero realmente no son creyentes, como dice versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, ellos resistieron y Moisés pacientemente, él hizo un milagro, ellos hicieron lo mismo, hicieron, y él hizo otro milagro. Moisés no se frustró, no se enojó, y él vio el engaño que estaban haciendo Janes y Jambres, pero no dijo nada al rey, es puro engaño lo que están haciendo. No, él quedó firme en su fe. Y el Señor le dio el poder para hacer grandes milagros delante de ellos sin la magia. Y al final, sus serpientes, sus varas hechos serpientes fueron comidos por el serpiente de Moisés. Entonces ellos dijeron, esto no es la magia, es el dedo de Dios. Pero Moisés no se enojó, no estaba frustrado, nomás seguían los órdenes de Jehová. Y nosotros no deberíamos estar sorprendidos, enojados o decir, ya estoy desengañado de esta persona. No, hay que seguir siguiendo al Señor, persistir, versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Por qué? Dice versículo 9, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos de Janes y Jambres. Fue manifestado a todos que ellos tenían un insensatez, que pensaban que la magia podía sobrevencer el poder de Dios, que haciendo cosas imitadores que podían engañar, pero al fin uno podía ver su insensatez y no podían seguir más adelante. Hermano, hermana,
sigue al Señor. No se desanima porque otros aparentan, pero dicen otras cosas incorrectas. No se enoja. Sigue al Señor como Moisés hizo delante de todos, una vida recta, un temor a Jehová, dependiendo totalmente en Jehová para todo lo que él hizo. Y Pablo destaca este ejemplo de Moisés para nosotros en cuanto a la fe. Y Pablo sufrió por esto, igual como Moisés fue reprobado por el faraón y toda la gente. Él no creía nada de esto, de este Dios, de ellos, y sufrieron persecución, padecimientos allí para cruzar el Mar Rojo, pero el Señor ganó la victoria. Y Pablo fue sacado de Antioquía, apedreado en Iconio y dejado por muerto después de ser apedreado en Listra. Y allí es donde parece que vivía Timoteo, entre Derbe y Listra, y posiblemente al ver lo que pensaba que era la- el asesino de Pablo, asesinar a Pablo, pero después él se levantó, pero posiblemente habló al corazón de Timoteo, como la muerte de Estefan habló al corazón de Pablo, pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, no se desanima por todo lo que hace el mundo. Y dice, ya hablamos de la niñez, es tan importante en la formación de creyentes y le ayuda cuando ya son adultos para ser más fieles al Señor. Y toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo sabía que sus escritos iban a ser parte de las Santas Escrituras. Él dijo, como los profetas hablado, he recibido esto del Señor en Primera Tesalonicenses, capítulo 2 versículo 13, acerca de la segunda venida del Señor. En la primera epístola que él escribió, conforme a la historia que tenemos y a los libros que han existido hasta el día de hoy, fue la primera epístola que él escribió. También allí define por la primera vez en todas las escrituras, cronológicamente, la primera que habla de la resurrección. Y él también recibió esto del Señor acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Isaías decía, Jehová me ha dicho, Pablo dice, he recibido esto del Señor, igual como los profetas del Antiguo Testamento, cuando ellos recibieron mensajes de Dios para escribir para nosotros. Él estaba bien consciente de que sus escrituras también iban a formar parte de toda la escritura inspirada por Dios. En Primera Timoteo 5:18 tenemos palabras de Lucas dichas acerca de Cristo, mezcladas con palabras de Pablo, diciendo, mostrando que Lucas está inspirado por el Señor y los escritos de Pablo. También en Segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 15 y 16, Pedro dice que lo que escribió Pablo es difícil para entender y los que no lo entienden a veces lo trastornan, pero dice como ellos hacen con las otras escrituras. O sea, lo que escribió Pablo fue aceptado como escritura de parte de Pedro. Y sin duda Pedro sabía que sus escritos iban a ser parte de las sagradas escrituras. Entonces, cuando miramos que la palabra de Dios es inspirada o
respirada por Dios a través de sus profetas, los escritores, que Él estaba en ellos, el Espíritu Santo estaba en ellos, guiándoles. Cuando Cristo mandó o dijo a sus discípulos en el aposento alto que iba a mandar al Espíritu Santo, el Consolador, que le iba a hacer a ellos recordar todo y que el Espíritu Santo le guía a toda verdad. Entonces es el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento guiando a los apóstoles y en sus escritos la palabra de Dios. Cuando Pablo habla de los dones en Segunda Corintios, no, en Primera Corintios, habla de los dones y él cita de los salmos que Dios dio dones a los hombres. Y esta cita en los Salmos, si uno lo lee, está hablando del monte de Sinaí, que Dios vino a los lugares más bajos del mundo con los 10 mandamientos. Se manifestó el pecado, se hizo el lugar más bajo del mundo por la santidad de Dios. Y así el pecado del hombre se manifestó tanto y él dio dones a los hombres. Por esto Isaías es un profeta. Tenía el don de la profecía. Tenemos el don de tantas cosas, de doctrinas, escrito por Salomón y los escritos del Antiguo Testamento era por los dones que Dios dio a los hombres en el día del monte de Sinaí. Pero en el Antiguo Testamento, porque cuando Pablo cita del Antiguo, tenemos que ir al Antiguo y leer todo el capítulo para saber por qué él escogió un versículo y no interpretar este versículo fuera de contexto porque llegaremos a tener muchas contradicciones. Hay que leer todo el capítulo. Pero ¿cuál es la diferencia entre los dones dados a Israel y los mismos dones que fueron dados a los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, ahora dado a nosotros en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es la diferencia? Ellos tenían el Espíritu Santo para guiarles intermitentemente. Nosotros tenemos el Espíritu Santo a permanencia, a permanencia. Entonces, aunque Dios dio estos dones, no podían ser manifestados a totalidad porque no tenían el Espíritu Santo. Es como algunas de las leyes que tiene que amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza. En el Antiguo Testamento hay esta ley y también está para nosotros en el Nuevo. ¿Cuál es la diferencia? No podían hacerlo en el Antiguo Testamento por falta del Espíritu Santo. Cuando estaban con el Espíritu Santo, como Saúl a veces profetizaba con los profetas, él tenía el don de profecía, pero no más por un tiempo, porque el Espíritu Santo no permanecía. Pero nosotros en el Nuevo Testamento tenemos la misma ley, pero tenemos el Espíritu Santo que nos llena de amor para que podamos manifestar este amor hacia Dios y por el amor es el cumplimiento de la ley. Y todo esto por el Consolador que está adentro de cada uno de nosotros. Y por esto todas estas escrituras, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es inspirada por Dios. ¿Cuál libro nos guía? Algunos dicen nomás el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento nomás para tipos. No, el Antiguo Testamento también tiene la mente de Dios, la voluntad de Dios para su pueblo. Y por esto, Pedro también cita de Números un pasaje para los judíos, que son un
pueblo escogido, una nación especial para Dios. Y cita las mismas palabras que era para la nación de Israel, pero lo cita para nosotros en el Nuevo Testamento. Ya ha cambiado, pero los principios son iguales. La mente de Dios no cambia del Antiguo al Nuevo Testamento. Y cuando hacemos un estudio de las Escrituras, deberíamos correlar la doctrina en todas las Escrituras, inspirada de parte de Dios. Algunos dicen que cada palabra es inspirada. Y algunos dicen que cada pensamiento es inspirado. Y hay debates. Y la mayoría de las asambleas piensan en cada palabra. Pero hay algunos hermanos muy destacados en la palabra de Dios, nomás para que sepan que existen tales como el hermano Clark, que hace comentarios excelentísimos sobre la palabra de Dios. Y él decía que el pensamiento divulgado es inspirada por Dios. Pero aunque uno lo piensa más detalladamente o menos detalladamente en cuanto a qué fue inspirada, siempre la palabra de Dios es inspirada. ¿Por qué? O- ¿Cómo podemos probar esto? Es por la vida de Jesús, por una persona. Él cumplió como 332 profecías del Antiguo Testamento y los matemáticos hacen sus calculaciones. Si un hombre puede cumplir con 8 profecías destacadas en la persona de Cristo, las posibilidades de que podrían hacerlo en el tiempo correcto, en su vida natural, en el transcurso natural de su vida. Nomás 8 profecías. Es uno con 17 ceros detrás. Son números tan grandes que no podemos imaginar. Nomás para 8 de los 332 profecías. Y hay muchas profecías que él cumplió que muchas veces sobrepasamos. En otro cálculo, si uno dice que un hombre podía completar 48 profecías de los 332, sería 1 o 10 por el poder de 157. Uno con 157 ceros. Es incalculable. Y la posibilidad de que uno podía cumplir con 332 es al punto de infinidad. Entonces, la persona de Cristo, tan especial, cumpliendo con tantas profecías, a veces 10 profecías en un día, tantas profecías cumplidas en su muerte. El sacrificio tenía que ser, tener su sangre totalmente derramada. Y los crucificados murieron sobre la cruz y su sangre coagulada. Pero ¿qué pasó con el Señor en cumplimiento a la ley de Moisés? Él derramó su sangre internamente porque derritió su corazón, dice Salmos 22. Por amor hacia nosotros, su corazón fue rompido. Derramó su sangre internamente porque un crucificado no manifiesta tanta sangre. Sí, está sangrando en los puntos afectados, pero no es un derramamiento. Pero en Cristo fue derramada la sangre internamente, que fue hecho evidente
con la lanza puesto en su costado. Y así vemos que la ley del sacrificio fue cumplida en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es una profecía por tipo de los sacrificios del Antiguo Testamento y milagrosamente lo cumplió. Hay tantas profecías así detalladas que sobrepasamos, que fueron cumplidos únicamente en la persona de Cristo. ¿Cuántos crucificados han tenido una lanza puesto en su costado, cuando salió una fuente de sangre? No más en Cristo. Hay tantas profecías increíbles que Él y solamente Él cumplió o podía cumplir, y en el día de hoy serían imposibles porque la sociedad ha cambiado. Cristo tenía que estar presente en cierto tiempo, en cierto lugar, en un tiempo preciso en la mente de Dios, en obediencia a Dios, para cumplir tantas profecías. Dios es inspirada por Dios. Algunos dicen, yo puedo escribir un libro y decir que es inspirado por Dios también. ¿O sí? Pues escríbelo y vamos a comparar sus